Capítulo 50. La puerta estrecha. La notable y sorprendente afirmación de los versículos 13 y 14, desde cualquier punto de vista que se juzgue, es importantísima y vital. En función de la mecánica de un análisis del Sermón del Monte, esta afirmación es crucial porque cualquiera que la examine debe aceptar que a estas alturas hemos llegado a una de sus divisiones principales. Podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor ha concluido realmente el sermón como tal, y que de ahora en adelante lo que hace es redondearlo, aplicarlo, hacer ver a sus oyentes la importancia y necesidad de practicarlo y cumplirlo en la vida diaria. Hemos visto en nuestros estudios que la sección del sermón que ocupa el capítulo 7 tiene una unidad esencial, un tema común, a saber, el del juicio. Hablando con rigor, el sermón como tal ha concluido al final del versículo 12. Con él, nuestro Señor ha expuesto todos los principios que quería inculcar. El objetivo que persigue en este sermón, como hemos visto, es conducir a los cristianos a darse cuenta ante todo de su naturaleza, de su carácter como pueblo, y luego mostrarles cómo tienen que manifestar esa naturaleza y carácter en la vida diaria. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, ha venido del cielo a la tierra para fundar y establecer un nuevo reino, el reino de los cielos. Viene a los reinos de este mundo, y su propósito es llamar hacia personas del mundo y constituirlas en reino. Por consiguiente, es esencial que proponga con toda claridad que este reino que ha venido a establecer es completamente diferente de todo lo que el mundo ha conocido, que va a ser el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de los cielos. Su pueblo debe darse cuenta de que es algo único y distinto. Por ello, les hace una descripción del mismo. Hemos venido elaborando esa descripción. Hemos examinado el retrato general que hace del cristiano en las bienaventuranzas. Le hemos escuchado decir a este pueblo que, precisamente por ser esa clase de personas, el mundo reaccionará de una forma especial respecto a ellas, probablemente les desagradará y los perseguirá. Sin embargo, no tienen que apartarse del mundo para convertirse en monjes o eremitas. Tienen que permanecer en la sociedad como sal y luz. Tienen que guardar a la sociedad de la putrefacción y de la descomposición, y tienen que ser su luz, esa luz, sin la cual el mundo permanece en un estado de tinieblas absolutas. Una vez hecho esto, pasa a la aplicación práctica y a la elaboración de ello. Les recuerda de inmediato que la clase de vida que han de vivir ha de ser completamente diferente, incluso de la de la gente mejor y más religiosa que hayan conocido en ese tiempo. Contrasta su enseñanza con la enseñanza de los fariseos, de los escribas y de los doctores de la ley. Eran considerados como los mejores, los más religiosos, y, sin embargo, les muestra a los suyos que su justicia ha de superar la justicia de los escribas y fariseos. Y pasa a mostrarles cómo ha de hacerse esto dándoles instrucciones detalladas respecto a cómo hay que dar limosna, cómo hay que orar y cómo hay que ayunar. Finalmente, se ocupa de toda nuestra actitud hacia la vida en este mundo, y de nuestra actitud hacia los demás con relación al juicio. Ha dejado establecidas todos estos principios. Dice, en efecto, ahí tenéis la naturaleza de este reino que estoy formando. Esta es la clase de vida que os voy a dar, y deseo que la viváis y la manifestéis. No solo ha establecido principios, los ha elaborado en detalle. Y ahora, habiendo hecho esto, hace una pausa, por así decirlo, para mirar a los suyos y decir, bien, este es mi propósito. ¿Qué vais a hacer? De nada sirve escuchar este sermón, de nada sirve que me digáis a lo largo de esta presentación de la vida cristiana, si os vais a contentar con escuchar. ¿Qué vais a hacer? Pasa, en otras palabras, a la exhortación, a la aplicación. Una vez más se nos recuerda que el método de nuestro Señor debe ser siempre la norma y ejemplo de toda predicación. No hay verdadera predicación si no se aplica el mensaje y verdad que contiene. No hay verdadera exposición de la Biblia si se contenta con explicar un pasaje y luego no se aplica. La verdad hay que incorporarla a la vida, y ha de ser vivida. La exhortación y aplicación son partes esenciales de la predicación. Vemos cómo nuestro Señor hace precisamente esto aquí. El resto de este capítulo 7 no es sino una gran aplicación del mensaje del Sermón del Monte para aquellos que lo oyeron por primera vez, y para todos los que, en todos los tiempos, pretendemos ser cristianos. En consecuencia, ahora pasa a someter a prueba a sus oyentes. Dice, de hecho, he terminado el sermón. Ahora de inmediato os debéis preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi reacción? Me voy a contentar con cruzarme de brazos y decir con otros muchos que es un sermón maravilloso, que es la concepción más grandiosa de la vida que el género humano haya conocido, una moral tan sublime, una elevación tan maravillosa, que es la vida ideal que todos deberían vivir. Lo mismo se nos aplica a nosotros. ¿Es esa nuestra reacción? ¿Limitarnos a alabar el sermón del monte? Si es así, según nuestro Señor, lo mismo hubiera sido que no lo hubiera predicado.
Lo que quieren no es alabanza, es práctica. El Sermón del Monte. No debe ser simplemente alabado, ha de ser practicado. Luego sigue diciendo que hay otra prueba, la prueba del fruto. Hay muchos que han alabado este sermón pero que nunca lo han encarnado en sus vidas. Cuidado con esas personas, dice nuestro Señor. Lo que importa realmente no es la apariencia de un árbol, la piedra de toque es el fruto que da. Luego hay una prueba final, y es la que las circunstancias nos aplican. ¿Qué nos sucede cuando el viento comienza a soplar, y amenaza el huracán, y cae la lluvia y las inundaciones sacuden la casa de nuestra vida? ¿Se mantiene de pie? Esta es la prueba. En otras palabras, el interés que tengamos por estas cosas de nada sirve y no tiene valor a no ser que signifique que tenemos algo que nos permitirá permanecer firmes en las horas más tenebrosas y críticas de nuestra vida. Así es como hace la aplicación. Al escuchar estas cosas, al oírlas, ya no basta alabarlas, según nuestro Señor es sumamente peligroso. Este sermón es práctico, se presenta para ser vivido. No es una simple idea ética, es algo que tenemos que realizar y poner en práctica. Hemos ido recordando esto a medida que lo examinamos en detalle, pero el propósito exclusivo del resto de este capítulo es simplemente exhortarnos en una forma grave y solemne, a hacerlo, y siempre a la luz del juicio. Y, desde luego, esto no es solo la enseñanza del Sermón del Monte, es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Tomemos cualquier pasaje de la Biblia como la carta a los Efesios, capítulos 4 y 5. Ahí tenemos exactamente lo mismo. El apóstol les da consejos prácticos, les dice que no mientan, que no roben, que amen, que sean amables y de corazón tierno. Ello no es sino una reiteración del Sermón del Monte. El mensaje cristiano no es una idea teórica, es algo que realmente ha de convertirse en un signo de nuestra vida diaria. Este es el propósito del resto de este sermón. Ahora debemos examinar específicamente los versículos 13 y 14 con los cuales nuestro Señor comienza esta aplicación de su propio mensaje. Veámoslos así. Nos dice que lo primero que debemos hacer, después de haber leído este sermón, es observar la clase de vida a la que nos llama y darnos cuenta de lo que significa. Hemos visto muchas veces que el peligro, al considerar el Sermón del Monte, es perderse en detalles, o desviarse con cosas específicas que nos interesan. Este es un enfoque falso. Por eso, nuestro Señor nos exhorta a que nos detengamos un momento para contemplar el sermón como un todo y reflexionar acerca de él. ¿Cuál diríamos que es su característica más sobresaliente? ¿Cuál es el elemento que sobresale como sumamente importante? ¿Cuál es el elemento que debemos captar como principio básico? Responde a su propia pregunta diciendo que la característica sobresaliente de la vida a la cual él nos llama es la estrechez. Es una vida estrecha, en un camino estrecho. Lo dice en forma dramática afirmando: entrad por la puerta estrecha. La puerta es estrecha, y debemos caminar también por un camino estrecho. Esta ilustración es muy útil y práctica. La plantea en una forma gráfica que nos permite visualizar de inmediato la escena. Ahí estamos, caminando, y de repente nos encontramos con dos puertas. Hay una a la izquierda que es ancha, y por ella entra una multitud de personas. Al otro lado, hay una puerta estrecha por la que puede entrar una, y solo una, persona a la vez. Al mirar por la puerta ancha, vemos que conduce a un sendero ancho y que una gran multitud está caminando por él. Podemos ver el cuadro con toda claridad. Esto, dice de hecho nuestro Señor, es lo que hemos estado hablando. Ese camino estrecho es el camino que yo deseo que sigáis. Entrar por la puerta estrecha. Venid a este camino angosto en el que me encontraréis a mí caminando delante de vosotros. De inmediato recordamos algunas de las características sobresalientes de esta vida cristiana a la que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos llama. Lo primero que advertimos es que se trata de una vida estrecha o angosta desde su mismo comienzo. Es estrecha de inmediato. No es una vida que al principio es bastante ancha y que a medida que uno la va viviendo se estrecha cada vez más. No. La puerta misma, la misma forma de entrar en esa vida, es estrecha. Es importante subrayar y recalcar este punto porque, desde la perspectiva del evangelismo, es esencial. Cuando la sabiduría mundana y los motivos carnales entran en el evangelismo, descubrirán que no es una puerta estrecha. A menudo se da la impresión de que ser cristiano es, después de todo, muy poco diferente de no ser cristiano, que no hay que pensar en el cristianismo como en una vida estrecha, sino como en algo sumamente atractivo y maravilloso, y que se entra en esa vida en forma multitudinaria. No es así, según nuestro Señor.
El Evangelio de Jesucristo es demasiado sincero para invitar a nadie de esa forma. No trata de persuadirnos de que es algo muy fácil y que solo más tarde comenzaremos a descubrir que es difícil. El Evangelio de Jesucristo, en forma abierta y sin dobleces, se anuncia como algo que comienza con una entrada angosta, con una puerta estrecha. Desde el comienzo mismo, es absolutamente esencial que nos demos cuenta de ello. Veamos esto con algo más de detalle. Se nos dice al comienzo mismo de esta forma de vida, antes de iniciarse en ella, que, si queremos seguirla, hay ciertas cosas que hay que dejar fuera. No hay lugar para ellas. Porque hemos de comenzar pasando por una puerta estrecha y angosta. Me gusta pensar en esto como si se tratara de un torno. Es como un torno que admite una sola persona cada vez y no más. Y es tan estrecho que hay ciertas cosas que simplemente uno no puede llevar consigo. Desde el comienzo mismo es exclusivo, y es importante que consideremos este sermón para ver algunas de las cosas que debemos dejar fuera. Lo primero que hemos de dejar fuera es lo que se llama mundanalidad. Dejamos fuera la multitud, el sendero del mundo. Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que comenzar dándose cuenta de que, al hacerse cristiano, se convierte uno en algo excepcional y poco frecuente. Rompe uno con el mundo, con la multitud, y con la inmensa mayoría de la gente. Es inevitable. Es importante que lo sepamos. La forma cristiana de vivir no es popular. Nunca ha sido popular, y no lo es hoy. Es poco frecuente, excepcional, extraña y diferente. Por otro lado, el pasar en masa por la puerta ancha y el andar por el sendero espacioso es lo que todo el mundo parece hacer. Uno en forma voluntaria se sale de la multitud y se abre camino hacia esa puerta estrecha y angosta, solo. Uno no puede llevar a la multitud consigo en la vida cristiana, implica inevitablemente una ruptura. Quizás se podría presentar mejor esto subrayando que es algo que resulta siempre intensamente personal. Nada, después de todo, es más difícil en esta vida que darse cuenta de que somos personas individuales. Todos nosotros somos esclavos de lo que se hace. Entramos en un mundo lleno de tradiciones, de hábitos y de costumbres, con los que tendemos a conformarnos. Es lo fácil y obvio, y se puede decir con verdad de la mayoría de nosotros que no hay nada que odiemos tanto como el ser diferentes. Hay desde luego excepciones, hay quienes por naturaleza son excéntricos y otros que simulan la excentricidad, pero es cierto, en la mayoría de los casos, que nos gusta ser como los demás. Así son los niños. Quieren que sus padres sean como los otros padres, no quieren nada diferente. Sorprende observar cómo las personas, por instinto, tienden a conformarse en cuanto a las costumbres, hábitos y conducta, y de hecho, a veces resulta incluso divertido. Se oye a algunas personas objetar en contra de la tendencia que tiene la legislación moderna a regimentarlo todo. Objetan contra esto con vigor, porque creen en el individualismo y la libertad. Sin embargo, ellos mismos a menudo no son sino representantes típicos de ese grupo particular en el cual han sido educados, o al cual les gusta pertenecer. Uno puede casi de inmediato decir a qué escuela o universidad han asistido, se conforman con las normas. Todos tendemos a hacer esto, con el resultado de que una de las cosas más difíciles con las que muchos tienen que enfrentarse, cuando se hacen cristianos, es el pensar que eso los va a hacer diferentes y excepcionales. Pero así ha de suceder. En otras palabras, una de las primeras cosas que le sucede a la persona que escucha el mensaje del Evangelio de Cristo es que se dice, a sí mismo, bueno, sea lo que fuere lo que suceda a la mayoría, yo tengo alma y soy responsable de mi propia vida. Cada uno llevará su propia carga. En consecuencia, cuando el hombre se hace cristiano, comienza a verse como algo separado en este gran mundo. Antes, había perdido la individualidad e identidad en medio de la gran multitud de personas a las cuales pertenecía, pero ahora se queda solo. Ha estado viviendo intensamente con la multitud, pero de repente se detiene. Este es siempre el primer paso para llegar a ser cristiano. Y se da cuenta, además, que sí ha de salvar su alma, su destino eterno, no solo debe detenerse por un momento en medio del oleaje de esa multitud, sino que debe separarse de la misma. Quizá le resulte difícil esa separación, pero debe hacerlo, y en tanto que la mayoría sigue en una dirección, él debe ir en otra. Abandona la multitud. Uno no puede hacer pasar a una multitud por un torno, ya que solo acepta a una persona por vez. Le hace al hombre caer en la cuenta de que es un ser responsable delante de Dios, su juez eterno. La puerta es estrecha y angosta, me conduce al juicio,
a situarme cara a cara frente a Dios, a enfrentarme con la cuestión de la vida y de mi ser personal, de mi alma y de su destino eterno. Pero no solo he de abandonar la multitud, el mundo y el jolgorio de afuera. Es todavía más difícil, todavía más estrecho y angosto, darse cuenta de que he de abandonar el camino del mundo. Todos conocemos esto en la práctica y en nuestra vida cristiana. Una cosa es dejar la multitud, pero otra muy diferente es dejar el camino de la multitud. La falacia final y definitiva del monasticismo es esta. El monasticismo, en realidad, se basa en la idea de que si deja uno la gente, deja el espíritu del mundo. Pero no es así. Se puede dejar el mundo en un sentido físico, ese puede alejar uno de la multitud y de la gente, pero ahí en la solitaria celda, el espíritu del mundo puede seguir con uno. También ocurre así respecto a la vida cristiana. Hay personas que se han apartado del grupo al cual pertenecían, y, sin embargo, uno encuentra que sigue en ella el espíritu de mundanalidad, que incluso puede resultar evidente en su misma apariencia externa. No han abandonado el espíritu del mundo y el camino del mundo. Pero debemos hacerlo. El vivir la vida del mundo, el seguir el camino del mundo en un marco diferente, no nos hace cristianos. En otras palabras, debemos dejar al otro lado de la puerta las cosas que agradan al mundo. Esto no se puede eludir. Basta leer el Sermón del Monte para llegar a la conclusión de que las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza no regenerada y que agradan a esa naturaleza, deben dejarse fuera de esa puerta estrecha. Esto se puede ilustrar. Recordemos que hemos oído en este sermón que debemos dominar el espíritu que exige, ojo por ojo, y diente por diente, que no debemos resistir el mal, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas cosas no se hacen por instinto, no nos salen espontáneamente y no nos gustan. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No obedecemos estos mandatos instintivamente, antes bien regimos hacerlo. Lo instintivo es devolver el golpe, defender nuestros derechos, amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian. Pero nuestro Señor nos ha dicho que si queremos ser discípulos suyos y vivir en su reino, debemos dejar fuera lo depravado, lo instintivo, lo mundano, las cosas que le gustan a nuestra naturaleza caída y que esa naturaleza hace. No hay lugar para tales cosas. Debemos darnos cuenta, al comenzar, que esa clase de equipaje no puede entrar con nosotros. Nuestro Señor nos pone sobre aviso en contra del peligro de una salvación fácil, en contra de la tendencia a decir, ven a Cristo tal como eres y todo resultará bien. No, el Evangelio nos dice al comienzo que va a ser difícil. Significa una ruptura radical con el mundo, es una clase de vida completamente diferente. De modo que dejamos fuera no solo el mundo, sino también el camino del mundo. Sí, pero hay algo todavía más estrecho y más angosto. Si realmente deseamos entrar en esta forma de vida, tenemos que dejar fuera nuestro yo. Y ahí es, desde luego, donde encontramos la piedra de tropiezo mayor. Una cosa es dejar el mundo, y el camino del mundo, pero lo más importante, en un sentido, es dejar nuestro yo. Y sin embargo, es obvio, no es verdad, que en este camino no podemos llevar con nosotros nuestro yo. Esto no es una necedad, es la forma típica de hablar del Nuevo Testamento. El yo es el hombre adámico, una naturaleza caída, y Cristo dice que hay que dejarlo fuera. Despojaos del hombre viejo, es decir, dejadlo al otro lado de la puerta. Por esta puerta no pueden pasar 2 hombres juntos, de modo que al hombre viejo hay que dejarlo fuera. Todas las ilustraciones fallan en algún punto, y también esta ilustración que nuestro Señor mismo usó no puede abarcar toda la verdad. En un sentido, el cristiano no ha dejado al hombre viejo fuera y por esto necesita la exhortación del apóstol de despojarse del hombre viejo. Sin embargo, se nos dice al comienzo que no hay lugar para el yo en este reino. El Evangelio del Nuevo Testamento es muy humillante para el yo y el orgullo. Al comienzo del sermón se nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. A nadie que nace en este mundo le gusta ser pobre en espíritu. Por naturaleza somos exactamente lo opuesto. Todos nacemos con una naturaleza orgullosa, y el mundo hace todo lo que puede para estimular este orgullo desde el mismo nacimiento. Lo más difícil en el mundo es hacerse pobre en espíritu. Es humillante para el orgullo, y sin embargo esencial. A la entrada de esta puerta estrecha hay un aviso que dice: dejad fuera vuestro yo. ¿Cómo podemos bendecir a los que nos maldicen, y orar por los que se aprovechan de nosotros, a no ser que hayamos hecho esto?
¿Cómo podemos seguir a nuestro Señor y ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, y amar a nuestros enemigos, si somos autoconscientes y siempre nos defendemos y cuidamos el yo y nos preocupamos por él? Ya hemos examinado esto en detalle, pero debemos volver a verlo en general, ya que nuestro Señor lo hace así al invitarnos a entrar por la puerta estrecha. El yo no puede existir en esta atmósfera, debe ser crucificado. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Haced a los demás lo que quisierais que los demás os hicieran a vosotros, y así sucesivamente. Nuestro Señor nos dice esto al comienzo mismo. No hay que hacerse ilusiones. Si uno piensa que es una vida en la cual se podrá adquirir fama, y ser alabado, y ser considerado maravilloso, mejor es detenerse ya y volver al comienzo, porque el que entre por esta puerta debe decir adiós al yo. Es una vida de humillación. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sucede? Niéguese a sí mismo, siempre lo primero, y tome su cruz, y sígame. Pero la autonegación, la negación del yo, no significa abstenerse de placeres y cosas que nos gustan. Significa que negamos nuestro mismo derecho a nuestro yo, que dejamos fuera nuestro yo, y que pasamos por la puerta diciendo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto es, pues, lo primero. Esta puerta estrecha, el comienzo mismo de la vida cristiana es estrecha, porque tenemos que dejar fuera ciertas cosas. Pero quisiera subrayar también que es estrecha y angosta de otra forma, a saber, porque es difícil. El camino cristiano de la vida es difícil. No es una vida fácil. Es demasiado maravillosa para ser fácil. Significa vivir como Cristo mismo, y esto no es fácil. La pauta es difícil, demos gracias a Dios por ello. Solo la persona que es poca cosa desea solo lo fácil y evita lo difícil. Esta es la vida más elevada que ha sido presentada al género humano, y debido a ello es difícil, es estrecha y angosta. Pocos son los que la hallan, desde luego. Siempre hay menos médicos especialistas que de medicina general, nunca hay tantos expertos como trabajadores ordinarios. No importa en qué ámbito de la vida pensemos, siempre encontraremos que los verdaderos expertos son pocos. Cuando uno llega al nivel más elevado en cualquier ámbito, los que están ahí son pocos. Todo el mundo puede seguir lo ordinario, pero en el momento en que uno desea hacer algo poco frecuente, en cuanto uno desea alcanzar las alturas, encuentra que no hay muchos que estén tratando de hacer lo mismo. Es exactamente lo mismo en el caso de la vida cristiana. Es una vida maravillosa y elevada, que pocos la encuentran y entran en ella, simplemente porque es difícil. No hace falta insistir en esto. Recordemos lo que hemos dicho al examinar este sermón en forma detallada. Recordemos esta clase de vida que nuestro Señor ha descrito, y veremos que debe ser estrecha porque es difícil. Es la vida más elevada, es la culminación de la perfección. Además, es estrecha y angosta porque siempre conlleva sufrimiento, y porque, cuando se vive de verdad, siempre conlleva persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre lo han hecho, el mundo siempre ha perseguido al que sigue a Dios. Se ve perfectamente en el caso de nuestro Señor mismo. El mundo lo rechazó. Los hombres lo odiaron por ser lo que era. Dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿A quién le gusta ser perseguido? No nos gusta que nos critiquen y que nos traten con dureza. Nos gustan las personas que hablan bien de nosotros, y resulta muy irritante saber que nos odian y critican. Pero Cristo nos ha advertido que así será si entramos por esta puerta estrecha. Es estrecha y difícil, y al entrar por ella, debemos estar dispuestos al sufrimiento y a la persecución. Hay que estar dispuestos a ser malentendidos, hay que estar incluso dispuestos, quizá, a que los que uno más quiere y que le son más próximos lo malentiendan. Cristo nos dijo que no había venido a traer la paz, sino la espada, una espada que quizá divida a la madre de la hija, o al padre del hijo, y los de la casa propia de uno quizás sean los enemigos mayores. ¿Por qué? Porque se ha efectuado una separación. Se ha separado uno de la familia al entrar por esta puerta estrecha que no nos admite por familias, sino uno por uno. Es muy difícil, muy duro. Pero el Señor Jesucristo es sincero con nosotros, y aunque no viéramos ninguna otra cosa, Dios nos conceda que podamos comprender la sinceridad y honestidad de este Evangelio que nos dice al comienzo, mismo que quizá tengamos que separarnos del esposo o de la esposa para poder seguir a Cristo. No se nos pide que nos separemos de hecho, sino espiritualmente. Pero solo se puede entrar uno por uno, porque la puerta es estrecha y angosta.
Hasta ahora hemos visto lo estrecha y angosta que es esta vida al comienzo. Pero no lo es solo al comienzo, sigue siéndolo después. No es solo una puerta estrecha, es también un camino angosto. La vida cristiana es angosta desde el comienzo hasta el fin. No existen las vacaciones espirituales. Se puede tomar vacaciones en el trabajo habitual, pero no existe cosa semejante en la vida espiritual. Siempre es angosta. De la misma forma que comienza, continúa. Es una batalla de la fe, siempre, hasta el final. Es camino angosto, y a ambos lados hay enemigos. Están a lo largo de la ruta hasta el fin, las cosas que nos oprimen y las personas que nos atacan. Nadie tendrá una vida fácil en este mundo y en esta vida, y Cristo nos dice esto al comienzo. Si alguien tuviera la idea de que la vida cristiana va a ser difícil al comienzo para luego volverse bastante fácil, tiene una idea completamente falsa de la enseñanza del Nuevo Testamento. Es siempre angosta, habrá enemigos y adversarios que nos ataquen hasta el último minuto. ¿Estoy desalentando a alguien? ¿Tiene alguien ganas de decir, bueno, si es así, vuelvo atrás? Les recordaría, antes de decidirse, que se nos dice algo acerca del final hacia donde conduce este camino. Pero aparte de esto, ¿acaso no es lo más maravilloso continuar siguiéndolo? De todos modos, no nos hagamos ilusiones. La lucha contra los principados y poderes, contra las tinieblas de este mundo, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, prosiguen mientras los hombres siguen en esta vida y en este mundo. En el camino de la vida habrá tentaciones sutiles, y habrá que vigilar y estar alerta, desde el principio hasta el fin. Nunca podrá uno descansar. Siempre habrá que tener cuidado, siempre habrá que mirar con diligencia, como Pablo lo dijo, habrá que vigilar todos los pasos que se dan. Es un camino angosto, así comienza y así continúa. Estas son, pues, las cosas que tenemos que tener presentes al contemplar este sermón como un todo. No darse cuenta de ellas al comienzo mismo es sumamente peligroso, además de ser antibíblico. Separar el perdón de los pecados del resto de la vida cristiana y considerarla como si lo primero bastara es evidentemente herético. El evangelismo genuino, tal como lo entiendo, es el que presenta a los hombres la vida cristiana como un todo, y debemos tener mucho cuidado en no dar la impresión de que la gente puede acudir en masa, por así decirlo, a Cristo, que puede tratar de acudir con prisas a la puerta estrecha sin tener en cuenta el camino angosto hacia el cual conduce. Nuestro Señor mismo fue quien pronunció estas parábolas acerca de los necios que no calculan lo que cuestan las cosas, como el hombre que comenzó a edificar, sin tener en cuenta el costo, por ello tuvo que dejar sin concluir el edificio. Así fue también en el caso del rey que fue a pelear contra otro rey, sin considerar la fortaleza del enemigo. Nuestro Señor nos dice que calculemos lo que cuesta, y que nos enfrentemos con lo que tenemos que hacer antes de comenzar. Nos muestra toda la vida. No ha venido solamente para salvarnos del castigo y del pecado, ha venido para hacernos santos, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vino a este mundo para preparar el camino de santidad, y su deseo y propósito respecto a nosotros es que andemos en ese camino siguiendo sus pisadas, en este llamamiento tan elevado, en esta vida gloriosa, y que la vivamos de la misma manera en que Él la vivió, resistiendo incluso hasta derramar la sangre si fuera necesario. Esa fue su vida, un camino angosto y espinoso, pero lo siguió. Y el privilegio de todos nosotros es el de salir del mundo y entrar en esa vida, siguiéndolo a Él hasta el fin. ¿Percibís, cristianos, cómo asedia el mal, tiéndenos sus redes, quiérenos tentar? No tembléis, cristianos, no os desalentéis. Con vigilia y ruego, pronto venceréis. Capítulo 51. El camino angosto. Volvemos a examinar de nuevo esta afirmación de los versículos 13 y 14 porque nuestro Señor en estas palabras no nos pide simplemente que consideremos la naturaleza del reino y de la vida cristiana en general. No es una invitación a venir a ver una perspectiva maravillosa, a sentarse, por así decirlo, en primera fila para contemplar el escenario. Debemos ser participantes, es un llamamiento a la acción. Advirtamos la palabra, entrad, es al mismo tiempo invitación y exhortación. Una vez contemplado el panorama en general, nos corresponde hacer algo. Este es, pues, el primer principio que debemos tratar de elaborar. Es un llamamiento a la acción. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que el Evangelio de Jesucristo, este enunciado de los principios del reino, es algo que exige decisión y entrega. Esto es totalmente inevitable. Es algo que forma parte de la trama y urdimbre de la presentación que el Nuevo Testamento hace de la verdad. No es una filosofía que uno ve y compara y contrasta con otras filosofías.
Nunca se puede adoptar una actitud de despego respecto a ello, y si nuestra preocupación respecto a estas cosas es puramente intelectual, y nunca ha afectado nuestra vida, entonces el Nuevo Testamento dice que no somos cristianos. Claro está que es una filosofía maravillosa, pero existe la tentación de considerarla solo como eso. Como algo acerca de lo cual se lee y por lo que uno se interesa. Pero el Evangelio no quiere que se tome así. Es esencialmente algo que viene a nosotros exigiendo el control de nuestra vida. Viene a nosotros de la misma manera como el Señor mismo se acercó a los hombres. Recordaremos cómo, hallándose en camino se encontró con un hombre como Mateo, y le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. El Evangelio hace algo así. No dice, considérame, admírame. Dice, sígueme, créeme. Siempre exige una decisión, una entrega. Obviamente estamos frente a algo en extremo vital. De nada sirve describir las maravillas y bellezas de este camino angosto si seguimos mirándolo solo desde lejos. Es un camino que hay que pisar, es algo en lo que hay que entrar. Nada hay más curioso que la forma en que nos persuadimos por tanto tiempo de que es posible interesarse por el Evangelio sin llegar a una decisión y entrega. Pero no es así. En consecuencia, nos planteamos ahora una pregunta muy simple. La piedra de toque final acerca de mí mismo y de mi profesión de la fe cristiana puede plantearse así. ¿Me he entregado a esta forma de vida? ¿Es lo que controla mi vida? Hemos visto lo que nos dice que hagamos, gobierna y controla nuestras decisiones y acciones. Claro está que esto implica un acto bien definido de la voluntad. Me pide que diga, reconociendo esto como la verdad de Dios y el llamamiento de Cristo, voy a entregarme a ello, suceda lo que suceda. No voy a pensar en las consecuencias. Lo creo, actuaré en consecuencia, esto va a ser mi vida de ahora en adelante. Hubo un tiempo en que algunos de nuestros antepasados solían enseñar que era bueno que cada cristiano hiciera un pacto con Dios. Una vez examinada la verdad, se sentaban para escribir solemnemente sobre el papel el pacto que hacían con Dios, y lo firmaban y le ponían la fecha, exactamente como si fuera una transacción comercial. Le ponían firma a la entrega de sí mismos, y al derecho a su propia persona y a todo lo que tenían, y al derecho de vivir como quisieran. De entonces en adelante, se entregaban a Dios, como el hombre que se alista en el ejército renuncia al derecho a sí mismo y al control de su vida. Hacían un contrato como este, como un pacto con Dios, lo firmaban y sellaban. Esta práctica tiene aspectos recomendables. Algunos de nosotros sufrimos tanto de la tendencia a limitarnos a contemplar la vida cristiana sin tomar ninguna resolución respecto a ella, que sería bueno que en forma voluntaria y concreta realizáramos un acto de entrega como y en esa forma entráramos por la puerta estrecha. Exige una decisión. Esto a su vez conduce al segundo principio. Una vez vista la verdad y decidido que tengo que hacer algo al respecto, ahora comienzo a buscar esta puerta estrecha. Advirtamos como lo dice nuestro Señor. Dice, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué es así? Porque hay pocos que la busquen. Es una puerta que hay que buscar deliberadamente. En otras palabras, la esencia de la sabiduría en estos asuntos es pasar de lo general a lo particular. Sin duda, la experiencia de todos nosotros da fe de que uno de los peligros mayores con que nos enfrentamos es el de escuchar la verdad, leerla, asentir con la cabeza pero nunca hacer nada acerca de ella. No buscamos la puerta estrecha. Buscar la puerta estrecha significa algo así, una vez vista la verdad, y habiendo expresado mi conformidad, entonces debería decirme, ¿qué debo hacer exactamente para que se convierta en acción? Esto es buscar la puerta estrecha. Hay una forma de buscar la verdad y debemos descubrir en detalle exactamente qué significa para nosotros. Eso es buscar la puerta estrecha, poner en acción la verdad. Quiero sobre todo recalcar el punto de que la puerta ha de buscarse realmente. No es fácil, es difícil. Hay que salirse del camino que uno sigue para encontrar esta puerta. Hay que analizarse a sí mismo y ser muy sincero consigo mismo, y habiéndose negado a detenerse, decir, voy a seguir con esto hasta que descubra exactamente qué tengo que hacer. Hay muchos que no encuentran ese camino de vida porque nunca han buscado la puerta y entrado por ella. Si uno lee las biografías de algunos de los grandes santos de Dios en épocas pasadas, encontrará que buscaron esta puerta estrecha por largo tiempo. Miremos a Martín Lutero. Ahí está en su celda, ayunando, en sudores y oración. Leamos lo que se dice acerca de hombres como George Whitefield y John Wesley. Estos hombres buscaban esta puerta estrecha. No sabían qué tenían que hacer, tenían ideas equivocadas, pero al fin, gracias a una búsqueda diligente, la encontraron, y
Cuando la encontraron entraron por ella. De una forma u otra todos nosotros debemos hacer esto. En otras palabras, no debemos darnos paz ni descanso hasta que sepamos con certeza que ya estamos en este camino. Esto es, entrar por la puerta estrecha. Se entra solo después de haberla buscado y de haberla encontrado. El tercer paso es que, una vez decidido que va uno a entrar y habiendo buscado la puerta y entrado por ella, se prosigue, no se entrega, y se dice ciertas cosas a sí mismo. Sin duda se puede decir con certeza que la solución para muchos de nuestros problemas en esta vida cristiana es que deberíamos hablarnos más a nosotros mismos. Deberíamos recordarnos constantemente quiénes somos y qué somos. Esto es lo que quiere decir no solo el entrar sino el proseguir por este camino. El cristiano debería recordarse a sí mismo todas las mañanas al despertar: soy hijo de Dios, soy una persona única, no soy como los demás, pertenezco a la familia de Dios. Cristo ha muerto por mí y me ha trasladado del reino de tinieblas a su propio reino. Voy al cielo, este es mi destino. No estoy sino de paso por este mundo. Conozco las tentaciones y pruebas que conlleva, conozco las insinuaciones sutiles de Satanás. Pero yo no le pertenezco. Soy peregrino y extranjero, soy seguido de Cristo por este camino. Hay que recordar esto. Entregarse y repetirlo. Y el resultado será que uno se descubrirá caminando por este camino angosto. Este es el primer principio general acerca del cual debemos hacer algo. Una vez vista la verdad debemos hacer algo respecto a ella, debemos ponernos en una relación práctica con ella. El segundo principio se percibe con toda claridad. Es la consideración de algunas razones para obrar así. Una vez más, como hemos visto tan a menudo en nuestro estudio de este sermón, nuestro bendito Señor se hace cargo de nuestra debilidad. Hemos visto que casi invariablemente este es su método, su técnica si prefieren, el establecer un principio o dar un mandato, y luego, una vez hecho esto, presentar algunas razones que justifican su cumplimiento. No necesita haberlo hecho. Pero en ello vemos algo de su gran corazón pastoral y de su compasión por nosotros como pueblo suyo. Él es el sumo sacerdote que sabe tener compasión de nosotros. Nos entiende. Sabe que somos tan falibles e imperfectos, como consecuencia del pecado, que no basta simplemente mostrarnos el camino. Necesitamos que se nos den razones. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuáles son, pues, las razones? Limitémonos a resumirlas. La primera razón que nos da para entrar por esta puerta estrecha es la índole de las dos clases de vida que nos son posibles. Está el camino espacioso al que se entra por la puerta ancha, y está el otro camino al que se entra por la puerta estrecha, camino que es angosto siempre. Si nos diéramos cuenta de la verdad respecto a la índole de estos dos caminos, no habrían vacilaciones. Claro está que nos es muy difícil despegarnos de la vida de este mundo, y, sin embargo, la esencia de todo esto es que deberíamos hacerlo. Por esta razón, si se pudiera decir así, Dios en su sabiduría infinita ordenó que uno de cada 7 días se reservara para la contemplación de estas cosas, para que los hombres se reunieran juntos en culto público. Cuando nos reunimos para dar culto salimos de este mundo en el cual vivimos a fin de poder examinarlo objetivamente. Es tan difícil hacerlo cuando uno está en él, pero cuando uno sale del mismo, y se sienta aparte para examinarlo objetivamente, comienza realmente a ver las cosas como son. Veamos por un momento esa vida mundana en que viven las personas que andan por el camino espacioso. Veamos esta vida, por ejemplo, tal como se presenta en los periódicos. Tomemos cualquiera de ellos. Presentan la vida mundana típica en sus aspectos mejores y peores. Veamos esa vida que fascina tanto a tantas personas, esa vida que las fascina hasta tal punto que están dispuestos a arriesgar su alma eterna por ella, caso de que crean en la existencia del alma. ¿Qué les tiene reservado? Veamos la vida y analicémosla. ¿Qué hay en último término en ella, con toda su pompa y su gloria y sus lujos? ¿Puede alguien imaginar algo que a fin de cuentas sea tan totalmente vacío? ¿Qué satisfacción verdadera hay en una vida así? Recordemos las famosas preguntas que el apóstol Pablo hizo a los romanos, las cuales me parece que sintetizan esto a la perfección. Al final de Romanos 6:21, pregunta: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Ahora que ya eres cristiano, dice, al repasar tu vida, te avergüenzas de ella. Pero, ¿qué fruto conseguiste de ella incluso entonces? Esta es una pregunta que todos deberían hacerse,
especialmente los que viven de placer en placer, y los que consideran que el trabajo honrado es una molestia, o simplemente un medio de conseguir dinero para volver a procurarse más placer. ¿Qué hay en ello? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Qué tienen de valor definitivo incluso en el orden intelectual, para considerar solo esto? ¿Qué hay de elevado y ennoblecedor en vestir de una forma determinada y en que la fotografía de uno aparezca en los periódicos llamados sociales, en ser conocido por vestir a la moda o por la apariencia personal, o por el papel que representa, y todas estas cosas? ¿Qué valor real hay en la alabanza y adulación del hombre? Miremos a las personas que viven para esas cosas, analicemos su vida, y especialmente su final. Esto no es cinismo, sino realismo. Como dice aquel himno, los placeres del mundano se esfuman, con su aparente pompa y ostentación. ¡Qué vida tan vacía! El apóstol Pedro la describe como vana manera de vivir. No tiene contenido. Es superficial y vacía. Si se prescinde del cristianismo, resulta muy difícil entender la mentalidad de las personas que viven en ese nivel. Tienen una mente y una inteligencia, pero no se ponen de manifiesto en esta vida ficticia de engaño, locura y autohipnosis. ¿Qué vida tan vacía es, incluso cuando la consideramos como realmente es, con su pompa y exhibición, con sus sombras y apariencias? Luego examinemos la otra vida para ver lo totalmente diferente que es en todos los aspectos. El camino ancho es vacío e inútil, intelectualmente, moralmente, y en todos los demás aspectos. Deja al hombre con un sabor desagradable en la boca incluso ahora en esta vida, lleva a celos y envidias y a toda clase de cosas indignas. Pero examinemos la otra, y de inmediato se ve un contraste marcado. Leamos el Sermón del Monte de nuevo. ¡Qué vida! Tomemos este Nuevo Testamento. ¡Qué alimento para la inteligencia! Aquí hay algo que cautiva la mente. Leamos libros acerca del mismo. ¿Se puede imaginar una ocupación intelectual más elevada, sin tener en cuenta otros aspectos? Aquí se tiene algo que pensar, algo que estimula intelectualmente, algo que le da a uno satisfacción real y verdadera. ¡Qué ético, qué elevado, qué amplio y noble es! El problema básico de todos los que no son cristianos es que nunca han visto la gloria y la magnificencia de la vida cristiana. Qué noble, pura y elevada es. Pero nunca la han visto. Tienen los ojos cerrados para ella. Como dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 2 Sioar 4:4. Pero en cuanto el hombre vislumbra la gloria y majestad y privilegio de este elevado llamamiento, no puedo imaginar que pueda desear jamás alguna otra cosa. Seamos prácticos y francos en cuanto a esto. El que llame a esta vida cristiana, estrecha, en el sentido corriente de su término, y ansíe la otra, no hace sino declarar que nunca la ha visto verdaderamente. Es como los que dicen que encuentran a Beethoven aburrido y que prefieren la música de jazz. Lo que en realidad dicen es que no entienden a Beethoven, que no lo oyen, que nada saben acerca de él. Son musicalmente ignorantes. Como alguien ha dicho, no nos dicen nada en cuanto a Beethoven, pero nos dicen mucho en cuanto a ellos mismos. Luego tenemos la índole y naturaleza de las dos vidas. El Nuevo Testamento presenta constantemente este argumento. Se encuentra repetidas veces en las cartas. Los escritores describen la vida, y luego dicen, de hecho, claro que, después de haber visto esto, no querréis volver a lo de antes, ¿verdad? Este es su argumento. Nos recuerdan las dos vidas, ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. El hombre que no piensa en la meta a donde va es un necio. El hombre que hace del viaje un fin en sí mismo, es ilógico e inconsecuente. Este es el gran argumento de la Biblia de principio a fin. Considera tu fin, considera tu destino y a dónde lleva la clase de vida que vives. Si se pudiera persuadir al mundo que se hiciera esta pregunta, muy pronto cambiarían todos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo nos dice que el camino ancho conduce con certeza a la vergüenza, a la miseria y destrucción. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual y separación de Dios, así como sufrimiento, agonía, desesperación y remordimiento inútil, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ro. 6:23. Si alguna vez, pues, sentimos que la vida cristiana es más bien irritante, debemos recordar el destino a que conduce. Luego miremos al mundo con su alegría y felicidad aparentes, miremos a las personas que le están disfrutando, y tratemos de imaginarlas ya viejas, cuando el postrer enemigo les sale al encuentro. De repente enferman. Ya no pueden beber, ni fumar, ni bailar, ni jugar, ni hacer todo lo que había constituido su vida.
En el lecho de muerte, ¿qué tienen? Nada, nada que esperar a no ser temor, horror, tormento y destrucción. Este es el fin de esa vida. Lo sabemos bien, siempre ha sido así. Leamos las biografías de los grandes hombres del mundo, estadistas y otros, que no son cristianos, y advirtamos el eclipse que experimentan. Y recordemos que nunca se nos dan detalles de su verdadero fin. ¿Cómo puede conducir a otra cosa? Conduce a destrucción. Pero la otra vida conduce a una vida más abundante. Comienza dando vida nueva, una nueva perspectiva, nuevos deseos, todo nuevo, y a medida que uno prosigue, se vuelve mayor y más maravillosa. Por mucho que haya que sufrir en esta vida y en este mundo, estamos destinados a una gloria que es indestructible. Caminamos hacia una herencia, según el apóstol Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que Dios nos ha reservado en el cielo. Otro argumento que nuestro Señor emplea es que el no entrar por la puerta estrecha significa que ya estamos en el camino ancho. Tiene que ser o lo uno o lo otro. No hay término medio entre estos extremos. Al cristiano se le presentan dos caminos solamente, y si no estamos en el camino estrecho y angosto, estamos en el ancho y espacioso. De modo que la indecisión o falta de entrega significa que no estamos en el camino estrecho. La resistencia pasiva es resistencia, si no estamos con él estamos contra él. Este es un argumento muy convincente. La indecisión es fatal, porque significa decisión equivocada. No hay otra alternativa, es o el camino estrecho o el camino ancho. El aliciente mayor de todos, sin embargo, para entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, es este: existe alguien en el camino que le precede a uno. Hay que dejar el mundo afuera. Quizá haya que dejar a muchos seres queridos, haya que dejar el yo, el viejo yo, y al pasar por esa puerta, uno puede pensar que va a sentirse solo y aislado. Pero no es así. Hay otros en este camino, pocos son los que la hallan. No hay tantos como en el otro camino. Pero son un pueblo especialmente escogido y separado. Pero sobre todo miremos a aquel que camina delante de todos, a aquel que dijo, seguime, a aquel que dijo, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Aunque no hubiera otro aliciente para entrar por la puerta estrecha, este sería más que suficiente. Entrar por este camino significa seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Es una invitación a vivir como Él vivió, es una invitación a ser cada vez más como Él era. Es ser como Él, vivir como Él vivió, la vida que leemos en estos evangelios. Esto es lo que significa, cuanto más piensa uno en ello de esta manera, tanto mayor será el aliciente. No hay que pensar en lo que se deja, nada vale. No hay que pensar en las pérdidas, ni en los sacrificios y sufrimientos. Ni siquiera deberían emplearse estos términos, no se pierde nada, sino que se gana todo. Miremosle a Él, sigámosle, y caigamos en la cuenta de que en último término vamos a estar con Él, vamos a contemplar su rostro bendito y disfrutar de Él por toda la eternidad. Él está en ese camino, y esto es suficiente. Antes de concluir este tema hay otro principio que deberíamos examinar. Hemos decidido entrar y hemos visto las razones para hacerlo así. Hay, sin embargo, ciertos problemas que se mencionan muy a menudo cuando se examina este texto. Uno es que la teología de esta enseñanza contiene una piedra de tropiezo para ciertas personas. La primera dificultad es esta. ¿Enseña nuestro Señor aquí que hay una especie de posición neutral en la vida? Se nos describe como si estuviéramos en una bifurcación, con una puerta ancha y otra estrecha frente a nosotros. ¿Hay alguna vez en la vida del hombre en que no es ni bueno ni malo? ¿Nacemos todos inocentes y neutrales? ¿Entramos voluntariamente por una u otra? Parece enseñar esto. La respuesta, desde luego, es que siempre debemos comparar un texto de la Biblia con los demás y tomar cualquier texto específico a la luz del todo. La Biblia nos enseña claramente que todos hemos nacido en este mundo como hijos de pecado e ira. Todos hemos nacido, como descendientes de Adán, en culpa y vergüenza. Hemos nacido en pecado y hemos sido formados en iniquidad, nacidos, en realidad, muertos en delitos y pecados. De hecho, pues, todos nacemos en el camino ancho. ¿Por qué, pues, nuestro Señor lo presentó así? Por esta razón. Está enseñando aquí la importancia de entrar en su camino de vida. Y utiliza un ejemplo. Dramatiza y objetiva la situación y nos pide considerarla como si se nos planteara la elección de uno entre dos caminos. En otras palabras. Pregunta, ¿estás entregado para siempre a esta vida mundana en la cual has nacido o vas a dejarla para venir a mí? Es una técnica didáctica perfecta y uno no puede imaginar una ilustración mejor que esta.
Con todo, cualquier ejemplo tiene sus límites. Le preocupa la entrega de nosotros mismos, y por ello lo presenta así. En consecuencia, no contiene ninguna enseñanza que contradiga lo que la Biblia inculca claramente respecto a que todos debemos nacer de nuevo, todos necesitamos una nueva naturaleza, todos somos hijos de este mundo, e hijos de Satanás, hasta que llegamos a ser hijos de Dios. Nuestro Señor mismo enseña esto, ¿no es cierto? Da poder a todos los que lo reciben para ser hechos hijos de Dios. Esta es la enseñanza que se encuentra en los Evangelios, al igual que en las cartas. Así pues, si lo consideramos así, vemos que es solo un ejemplo para subrayar un punto. Pero hay otra pregunta. ¿Enseña nuestro Señor que es nuestra decisión y acción lo que nos salva? Entrad por la puerta estrecha, parece decir, y si lo hacéis, y andáis por el camino angosto, llegaréis a la vida, mientras que si entráis por la otra acabaréis en la destrucción. Enseña, pues, que el hombre se salva a sí mismo gracias a su decisión y acción. También este problema lo examinamos de la misma manera. Siempre debemos comparar unos textos de la Biblia con otros, y darnos cuenta de que nunca se contradicen entre sí. Y la Biblia enseña que todos son justificados por fe, y salvados por la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay justo, ni aun uno. Todos son culpables delante de Dios. Nadie con sus propios actos se puede salvar a sí mismo, su justicia no es sino trapos de inmundicia. Todos nos salvamos por la gracia del Señor Jesucristo y no por algo que nosotros podamos hacer. Entonces, preguntaría a alguien, ¿qué dice este texto? La respuesta se podría dar así. No me salvo a mí mismo entrando por la puerta estrecha, sino que al hacerlo así doy a conocer el hecho de que soy salvo. El único que entra por la puerta estrecha es el que es salvo. Los únicos que se encuentran en el camino angosto son los que son salvos. De lo contrario no estarían ahí. El hombre natural no percibe las cosas que son de él. Espíritu de Dios, la mente carnal, natural, es enemistad contra Dios, y, en consecuencia, contra el camino angosto. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En consecuencia nadie, por sí mismo, va a escoger jamás entrar por la puerta estrecha, porque sería una necedad para él hacerlo. No, lo que nuestro Señor dice aquí es esto. No es porque me haga a mí mismo, pobre de espíritu, que soy bienaventurado, sino que cuando me vuelvo pobre de espíritu como consecuencia de la acción del Espíritu Santo en mí, soy verdaderamente bienaventurado. Al ser así y hacer estas cosas, proclamamos lo que somos, anunciamos alegre y voluntariamente que somos suyos. Solo los cristianos se encuentran en el camino angosto y uno no se hace cristiano entrando en él. Se entra en él y se camina por él porque se es salvo. Lo podríamos decir en la forma contraria. ¿El fracaso de vivir la vida cristiana plenamente demuestra que estarnos en el camino ancho? Hemos dedicado tiempo a examinar las características de los caminos angosto y ancho, y tenemos un cuadro claro de la vida cristiana en todo el Sermón del Monte. Pero fallamos de muchas maneras, no presentamos la otra mejilla, y así sucesivamente. ¿Significa esto, por consiguiente, que seguimos todavía en el camino ancho? La respuesta es, no. Ninguna metáfora se debe tomar en todos sus detalles, de lo contrario, como hemos visto tantas veces, se vuelve ridícula. Las preguntas que han de hacerse a la luz de este texto son estas. ¿Hemos tomado alguna decisión respecto a ese camino de vida? ¿Nos hemos dedicado por completo a él? ¿Lo hemos escogido? ¿Es eso lo que queremos ser? ¿Es esto lo que tratamos de ser? ¿Es esa la vida por la que tenemos hambre y sed? Si lo es, puedo asegurarles que se encuentran en ella. Nuestro Señor mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán nacidos. El hombre que tiene hambre y sed de justicia no es absolutamente perfecto y sin pecado. En esta vida no se encuentran personas así. Lo que nuestro Señor dice de hecho es, mi pueblo es el pueblo que desea seguirme, los que tratan de seguirme. Han entrado por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto. A menudo fallan y ceden a la tentación, pero siguen estando en el camino. Los fracasos no significan que hayan regresado al camino espacioso. Se puede caer en el camino angosto. Pero si uno se da cuenta de que ha caído, e inmediatamente confiesa y reconoce su pecado, el Señor es fiel y justo, para perdonar el pecado y purificar toda injusticia. Juan nos lo ha presentado de forma completa en el primer capítulo de su primera carta. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ningunas tinieblas en Él, pero caemos en el pecado y rompemos la intimidad y comunión. Seguimos estando en el camino, pero hemos perdido la comunión.
Solo nos queda confesarlo, y de inmediato la sangre de Jesucristo nos purificará de ese pecado y de cualquier otra injusticia. Se restaura la comunión y seguimos andando con Él. Esta metáfora del camino estrecho tiene como fin subrayar e inculcar este gran principio: nuestro deseo, nuestra ambición, nuestra dedicación, nuestra decisión, nuestra hambre y sed de ser como Él y de andar con Él. El último punto es este. Ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dirá alguien: ¿significa esto que solo unos pocos se salvarán? Va a condenarse la gran mayoría del género humano. Para responder a esto no tengo sino que presentar lo que nuestro Señor mismo respondió a esta pregunta. Los que tenían curiosidad por problemas teológicos, y que a menudo habían discutido este punto entre sí, acudieron a nuestro Señor un día, le 13:23, y le preguntaron, como muchos todavía se placen también en preguntar: son pocos los que se salvan. Recordemos la respuesta de nuestro Señor. Les mira a los ojos a esos filósofos, a estos que gustaban de especular, y les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hay que dejar estas preguntas a Dios. Dios, y solo Dios, sabe cuántos van a salvarse. No es asunto nuestro descubrir cuántos van a salvarse. Nuestra responsabilidad es tratar de entrar, asegurarnos de que estamos en el camino, y si nos aseguramos de esto, un día en la gloria, pero no hasta entonces, descubriremos cuántos compañeros tenemos. Y puede ser muy bien que tengamos una gran sorpresa. Pero por ahora no es asunto nuestro. Nuestra responsabilidad es entrar por esta puerta, esforzarnos por entrar en ella, asegurarnos. Entremos, y nos encontraremos entre los salvos, entre los que va a ser glorificados, entre los que miran a Jesús, el autor y consumador de la fe.